Hola queridos estudiantes del grado quinto de la asignatura de Ciencias Naturales. En esta oportunidad les daré la bienvenida nuevamente a este video tutorial. En él abordaremos la enseñanza número 2, que tiene que ver con la interacción entre la materia, la energía y el cuerpo. El propósito para esta clase en acceso remoto es explicar el efecto de la temperatura sobre el movimiento de las moléculas y sobre el grado de empaquetamiento de estas en estado sólido, líquido y gaseoso. Este video tutorial va dirigido a los estudiantes del grupo quinto A y quinto B. ¿Qué veremos en este video tutorial? Hablaremos de los estados de la materia, los cambios de estado de la materia y los cambios que se dan en la materia. Ya entrando en materia, lo que tiene que ver con los estados de la materia, sabemos que nosotros en la naturaleza podemos encontrar diferentes situaciones donde se expresa este término llamado materia. En la naturaleza específicamente todo lo que se encuentra a nuestro alrededor, estos van a experimentar una serie de cambios. Algunas sustancias se transforman en otras, como cuando cocinamos, en este caso, pues, un huevo o preparamos el desayuno. Allí va a experimentarse ciertos cambios, va a experimentar ciertos cambios lo que estemos cocinando. Existen diferentes estados en que se da la materia o que se encuentra la materia. La materia se puede presentar en 4 estados fundamentales. Se pueden contar en estado sólido, en estado líquido, en estado gaseoso y un cuarto estado que es conocido como el estado del plasma. Hablemos un poco acerca de esos estados de la materia. Bueno, allí en la imagen podemos evidenciar esos 4 estados que acabé de mencionar: el estado sólido, el estado líquido, el estado gaseoso y el estado plasmático. Cada uno pues con una cierta temperatura. Entonces hablemos del estado sólido. En el estado sólido, las fuerzas que unen a esas sustancias son muy intensas. Por esta razón, esa energía cinética, que es la energía pues, que le permite a todas esas moléculas estar en movimiento, es muy mínima. ¿Por qué? Porque están ahí muy juntas, muy unidas esas partículas. Y la energía potencial, en este caso, pues es la energía que se encuentra en reposo. Este tipo de energía va a ser muy alta. Eh, las partículas que forman, en este caso, a la materia en estado sólido, se caracterizan porque están muy unidas, así como lo podemos evidenciar en esta imagen. Todos estos circulitos que vemos acá son las partículas que forman a esa materia o a esa sustancia. Entonces están muy unidas, por lo tanto su energía cinética, que es la energía en movimiento, pues es muy mínima. Y su energía potencial, que es la energía en reposo, pues va a ser mucho mayor, es muy alta. Los sólidos, otra característica que tienen la materia en estado sólido, pues esto va a tener una forma y va a tener volumen definido. Por ejemplo, en nuestra casa tenemos varias sustancias que se encuentran en estado sólido. Por ejemplo, el azúcar que utilizamos para endulzar los jugos. Un alambre de cobre también se puede encontrar en estado sólido. El computador que utilizamos también se puede encontrar en estado sólido. Pasemos al estado líquido. Si observamos en la imagen, las partículas que forman el estado líquido están un poco más separadas. Eso depende del estado en que esta sustancia pues, se encuentra. ¿Qué sería como tal este estado líquido? Bueno, las fuerzas que unen a los átomos o a esas moléculas que forman a esa materia, pues van a ser mucho menor comparada con lo sólido. Esa fuerza va a ser menor. Y su energía cinética va a ser igual a su energía potencial. Por esa razón, estas moléculas que forman a la materia en estado líquido van a mantenerse unidas, pero pueden cambiar de forma. Un ejemplo, los líquidos van a adquirir una forma de acuerdo al recipiente donde estos se encuentran. Entonces, estos van a tener un volumen definido, pero no tienen forma, como ya les había dicho anteriormente. Van a tomar la forma, van a adoptar la forma del recipiente que los contiene. Por ejemplo, existen diferentes sustancias que se pueden encontrar en estado sólido.
el aceite de cocina, una limonada que preparemos en la casa, el perfume que utilizamos para después del baño también es una sustancia que se encuentra en estado líquido. Otra característica que tienen los líquidos es que estos pueden mezclarse fácilmente con otras sustancias. Otro tercer estado de la materia sería el estado gaseoso. Fíjense que en el estado gaseoso las partículas o las moléculas que forman esa sustancia se encuentran bastante separadas por el estado en que estos se encuentran. El estado gaseoso pues se caracteriza porque sus fuerzas que unen a los átomos o moléculas son casi nulas, es como si no estuvieran. La velocidad de su movimiento es mayor y el choque entre partículas se debe a que su energía cinética es muy alta, mientras que su energía potencial es mínima. Acá es todo lo contrario, la energía cinética es alta, la energía en movimiento, porque están esas partículas en constante movimiento y su energía en reposo va a ser muy mínima. Otras características que tienen en este caso las sustancias que se encuentran en estado gaseoso, pues estos no tienen ni forma ni volumen definidos. Estos se dice que son comprensibles y que se mezclan o se difunden rápidamente con otros gases también. Por ejemplo, uno de los gases comunes que nosotros ya conocemos es el oxígeno y el dióxido de carbono. Estos se encuentran en estado gaseoso. Los gases también tienen esta característica, van a ocupar el volumen del contenedor y adquieren su forma. Por ejemplo, un cilindro de gas, ese va a tomar la forma del recipiente que lo contiene. Y tenemos un cuarto estado de la materia conocido como el estado plasmático. Ese estado plasmático se caracteriza porque sus partículas se van a encontrar aún más separadas, pero que además de encontrarse separadas, a diferencia del estado gaseoso, pues estas partículas están cargadas, tienen una carga eléctrica, ya sea positiva o negativa, como lo estamos observando aquí en esta imagen. Es decir, van a estar constituidas o van a estar cargadas, y estas cargas, tanto positivas, si puede estar cargada positivo o negativamente, se les va a llamar iones. En el universo podemos encontrar diferentes ejemplos de la materia en estado plasmático, en estado de plasma. Cuando vemos a los relámpagos que están en una tormenta eléctrica, o cuando vemos las chispas de un cortocircuito, también se encuentran en el estado plasmático. Bueno, ya para resumir un poco acerca de lo que les acabo de mencionar, acerca de los cuatro estados de la materia, bueno, en el estado sólido, las sustancias que se encuentran en este estado se caracterizan porque sus partículas están muy juntas. En el estado líquido, las sustancias que están en este estado se encuentran unidas por fuerzas no tan fuertes. En el estado gaseoso, las partículas que forman a la sustancia se encuentran muy separadas debido a que las fuerzas entre sus moléculas son casi inexistentes. Y por último, en el estado plasmático, las sustancias que se encuentran en estado de plasma se caracterizan porque sus partículas, bueno, se encuentran muy separadas y además están cargadas eléctricamente. Pues pueden tener una carga positiva o una carga negativa. A estos los vamos a llamar iones. Bueno, ahora hablemos un poco acerca de esos cambios de estado de la materia. Existen diferentes cambios de estado que puede experimentar la materia. Esto se presenta cuando la materia absorbe o libera calor. Cuando una sustancia absorbe calor, su temperatura va a aumentar. Y cuando la sustancia libera como tal calor, va a disminuir su temperatura. Entonces, de acuerdo a esto, si la sustancia absorbe o libera calor, así se van a presentar los cambios en determinada sustancia o en la materia. Entonces existen diferentes cambios de estado de la materia. Cuando se absorbe calor, que ya les dije anteriormente, y cuando se libera calor. Cuando se absorbe calor se pueden dar tres cambios de estado de la materia. Está el proceso de fusión, la vaporización y la sublimación progresiva. Cuando se libera calor, es decir, cuando en este caso pues disminuye su temperatura, se la da solidificación, la condensación y la sublimación regresiva. Hablemos de cada uno de estos cambios de estado de la materia. En la imagen podemos observar diferentes cambios que puede experimentar la materia. Las flechas que están de color azul indican el aumento de temperatura. Es decir, en este caso, cuando se absorbe calor. Y las de color rojo es cuando disminuye la temperatura.
que sería cuando disminuye esa temperatura o se libera como tal calor al medio. Entonces vamos a explicar cada uno. Hablemos primero de la fusión. La fusión vendría siendo cuando un sólido se convierte en líquido, es decir, esta sustancia que está en estado sólido a través de la solidificación se convierte en estado líquido, y eso lo podemos observar en diferentes situaciones de la cotidianidad. Incluso en la cocina podemos hacer esta práctica y la podemos observar también. La vaporización, pues, bueno, la fusión sería esta: cuando un estado sólido se convierte en estado líquido. La vaporización sería que el estado líquido, ese agua, se convierte en estado gaseoso. Es decir, el líquido va a absorber calor y se convierte en gas. ¿Debido a qué? A que sus moléculas ganan mayor energía y movimiento y vencen a las fuerzas entre ellas. Esto se puede dar a través de un proceso conocido como punto de ebullición. Esto es cuando como tal, se absorbe calor. Y por último tenemos la sublimación progresiva, que sería cuando en el estado sólido, es decir, este hielo, se convierte directamente en estado gaseoso. Entonces, este sólido que está en estado, esta sustancia que está en estado sólido, se convierte por sublimación directamente en estado gaseoso. Ahora hablemos de los cambios de estado que se presentan cuando se libera energía, cuando se libera calor, y por lo tanto la temperatura va a disminuir. Está la solidificación, cuando del estado sólido, las moléculas que están en estado sólido se compasan, en este caso, entonces sería que en este estado líquido, esta sustancia que se encuentra en estado líquido, pierde movimiento y se va a convertir a través de la solidificación en estado sólido. Cuando colocamos una cubeta y la metemos en el congelador, y esa sustancia se convierte en estado sólido. Está la condensación, que en este caso pues se produce cuando los gases se convierten en líquidos, es decir, este gas se va a convertir nuevamente en sustancias líquidas. ¿Qué sucede aquí? Bueno, las moléculas que componen al gas se unen, se enlazan y pierden movimiento, lo que hacen que nuevamente se convierta en estado líquido. Y está la sublimación regresiva, o también conocida como sublimación inversa. Esta se presenta cuando un gas, que sería este que está aquí, pasa directamente a estado sólido. Es decir, este gas se va a transformar a través de la sublimación regresiva en estado sólido, como lo podemos evidenciar acá. Y así pues tenemos diferentes cambios. A través de esta imagen podemos explicar esos diferentes cambios que experimenta la materia. Bueno, la materia también puede experimentar otra serie de cambios. Estos cambios pueden ser químicos o físicos. Bueno, sabemos que la materia está cambiando constantemente. A veces nosotros no percibimos esos cambios, pero siempre ocurren. Por ejemplo, cuando crece una planta, cuando hacemos el proceso de digestión de los alimentos, cuando el agua se calienta, que la ponemos a hervir. Estos son diferentes cambios que puede experimentar la materia, pero estos cambios pueden ser tanto físicos como químicos. ¿Cuáles serían los cambios físicos? Bueno, los cambios físicos serían cuando los átomos y las moléculas que componen a esa materia no sufren ninguna modificación. Es decir, la materia va a conservar a sus átomos, sus moléculas no van a ser modificadas. Por ejemplo, uno de los cambios físicos que podemos observar sería la forma de la materia, el tamaño, el volumen y el estado. Por ejemplo, cuando tenemos un charco de agua y se evapora pues, debido al aumento de la temperatura. Y por último tenemos a los cambios químicos. Se presentan cuando se forman nuevas sustancias, es decir, cuando los átomos y las moléculas cambian, aquí sí cambian su composición. Por ejemplo, cuando mordemos una manzana, esta no vuelve a estar en su estado normal.